Un gran amigo. Para mí una alegría también que esta mañana esté un tal Omar. Lo dejo ahí nomás. Pero lo veo a Omar acá y la verdad mi corazón se llena de gozo. La mujer mucho más que yo, pero también verles a muchos. El día miércoles viene una familia muy querida con algunos temas espirituales en la casa y bueno, fue acercarse al Señor, fue alinearse con lo que el Señor quiere y a partir de esa noche, después de la reunión de este miércoles, ya daban testimonio, se ordenó todo y están también con nosotros, así que damos gracias a Dios por muchos de ustedes que están acá, que para nosotros es una alegría, ¿sí? Bien, aparecieron las vistas. La primera tiene que ver con este fin de semana especial. La que me tiene en brazos es mi hermana Sarita, nuestra hermana Sarita, la mayor, que el viernes ha cumplido sus 60 años, ya no hay rodeo. Aparte de cómo viene la vida hoy, tener 60 años sos re joven también. Y de paso ahí también está bueno, ya una foto contemporánea y recordando de alguna manera a Rosita, que la estamos cuidando bien, siempre la honramos. Y si alguna vez alguno de ustedes quiere visitarle, nos dice, y todos los días estamos haciendo un programa con Rosita para honrarla, bendecirla también. Así que lo pongo lo de Sarita, ¿por qué? Porque hay una placa allá escondida donde está la lista de los fundadores y creo que de esa lista casi la última o la única que queda es mi hermana Sarita. Con 9 meses la trajeron acá a Tandil y es la miembra o el miembro más antiguo de la iglesia. Obviamente hoy no está porque está preparando su gran fiesta, pero seguramente el domingo la vamos a reconocer. Doy gracias a Dios por ella y porque también representa para nosotros nuestra historia, ¿sí? Y hablando de nuestra historia, vos tenés tu historia, los argentinos somos de mucha historia de inmigración. La próxima placa es algo también muy cercano a mí. Como verán ahí hay una figura de un muchacho, de una foto muy vieja. Esta es la familia del papá de Rosita. Esa foto fue tomada allá en Ucrania y este muchacho, Marco Selach para nosotros, se casa con esta muchacha que también ucraniana, mi abuela Ana, ¿sí? En el año 96, mi hermana Silvia, que está por acá también, junto con Rosita, se aventuraron a tomar Aeroflot, se fueron a Moscú, Plaza Roja. Se tomaron un tren hasta Kiev. No sé si te suenan estas ciudades. Van hasta ahí, mi mamá con un perfecto ucraniano, hasta los 6 años no habló español, lo aprendió en la primaria, y pudieron llegar a contactar nuestra familia. Ya no sé si son tataraprimos, primo segundo, tercero, lo que sea. El tema es que Silvia, queca para nosotros, siempre se comunica con ellos y hasta hace una semana sabíamos que estaban bien. No sé si tenemos nueva información ahora, pero esta foto es para seguir orando. El otro día intercedimos, tenemos familia allá, son de carne y huesos, comen, se relacionan, vamos a seguir orando, no solamente por Ucrania, sino también Rusia está sufriendo y pedimos al Señor que cubra a las familias, amén. Así que les dejo esta carga de oración, pero todo está muy, muy cercano a nosotros, muy cercano a nosotros. Indudablemente son tiempos de guerra, de eso te quiero hablar hoy. Tiempos de guerra, pensábamos que esto iba a ser algo corto, sigue la guerra, parece que no hay posibilidad de la paz, porque cuando van a hablar sobre la paz siguen los bombardeos, y sabemos que el mundo está siendo tocado por este tiempo de guerra real. Y como decía el domingo pasado, nosotros tenemos que ir viendo el periódico de la semana que se llama San Mateo 24 y Lucas 21. Si querés saber acerca de lo que está pasando y lo que va a pasar, tenés que ir a estos lugares bíblicos para poder entender y saber que nos tenemos que preparar. Decíamos que los pastores enseñamos para la vida, construir la vida. Hay tantos temas en la palabra de Dios que los pastores enseñamos para el diario vivir. Pero hoy los pastores tenemos que educar a la iglesia, equipar a la iglesia para los tiempos que se vienen, porque cada vez la presión es más fuerte, no solamente sobre el mundo y las familias, sino sobre la vida de la iglesia también. Entonces, San Mateo 24 dice, preparémonos, porque la peste es algo de lo primario, rumores de guerra, guerras, son cosas que están en la lista, pero la lista sigue y nosotros tenemos que perseverar, aprender a seguir al Señor, entender los tiempos proféticos de Dios. Y en Mateo 24, ahí Jesús, te lo hago de pasadita nomás, dice, miren la higuera. Para los judíos, la higuera es un símbolo muy importante porque de la higuera deben aprender esta parábola.
Cuando las ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando nosotros aprendemos a mirar lo que para ellos era mirar una higuera, de la misma manera cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Son tiempos de guerra. Como decía Pablo a Timoteo, son tiempos peligrosos. Vamos a empezar a ver otra historia, una historia de decadencia mundial. Vamos a empezar a ver cosas que van a afectarnos directa o indirectamente a todos nosotros. Y Eclesiastés, el sabio que escribió Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempos y hay hora. El tiempo es general, pero la hora es específico. Hay que estar más atentos a la hora, a los minutos, a los segundos. Todo tiene su hora. Y la iglesia que es sabia, que sabe leer los tiempos, son la iglesia o es la iglesia que va a poder estar a la altura de la misión de Dios y con una estabilidad que nos asegure que podamos recibir la venida de Cristo con total alegría, esperanza, sabiendo que un día el primer cielo va a terminar y vamos a ir a estos segundos cielos donde no va a haber dolor, no va a haber llanto, va a ser todo volver a abrazarnos y tantas otras cosas que nos asegura la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen que estamos en tiempo de guerra? ¿Estás seguro? Pero, ¿qué te parece? Estamos en tiempo de guerra. Ahora, en los tiempos de guerra hay que tener algunas actitudes importantes, pero muchas veces la gente no está preparada. Aún el cristiano no está preparado para poder funcionar en los tiempos de guerra. Por ejemplo, en los tiempos de guerra no nos podemos relajar. La gente allá que está ahora en el centro, en el meollo de esa historia bélica, casi no duerme. Viven en los lugares que más pueden refugiarse. Están en los metros, están en distintos lugares. Es más, están pariendo los nuevos chicos a 80 metros en refugio bajo de la tierra. Entonces, en los tiempos de guerra no nos podemos relajar. Tenemos que estar atentos, en alerta. La historia dice que un día un rey en el tiempo de la primavera, donde todos los demás reyes salían a la guerra, este rey David dijo, hoy no voy a salir, me voy a relajar. En tiempo de guerra se relajó. Y estaba en el terrado y empezó a ver otros tiempos y otras cosas. Y usted sabe la historia, que por no estar en el frente de batalla, todas sus decisiones fueron sensuales, carnales, no estaba funcionando en el tiempo en que se requería que un rey esté asumiendo responsabilidad política, pero también espiritual sobre el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros estamos distraídos en la vida? Estamos distraídos del lugar, el ministerio y la posición donde el Señor hoy nos está reclamando y nos necesita. Pero debemos entender que en el tiempo de guerra nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados y este es un tiempo de guerra. En segundo lugar, una mala actitud, podríamos decir, es cuando nosotros queremos pelear las guerras sin las armas. Usted dice, es una locura. Pero la Biblia, que es tan realista, nos dice que hubo un rey cabezón que quiso pelear y ganar una guerra sin armas. Este se llamó Saúl. Aparte de un tipo tan caprichoso, quizá tenía tantos temor en su corazón que le obligó a todo su ejército a ponerse a ayunar. No era el tiempo de ayunar. Él tenía que alimentar a su ejército para que esté robusto para la batalla. Sin embargo, el registro dice que vino el enemigo, vinieron los filisteos con 30.000 carros. 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y él tenía que salir a la guerra. Ahora, mire lo que dice la Escritura respecto a ese día. En el día de la batalla, Saúl con su ejército, en el día de la batalla, los filisteos estaban rodeándole con una multitud de personas, pero en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y los hizo ayunar encima. Usted dice, pero este es un Saúl, es un necio. Estamos en tiempo de guerra. Y muchos se han relajado de tal manera que no se están preparando
para tener las herramientas y las armas que Dios te pone en tus manos, en tu vida y en la vida de tu familia, para que cuando venga el día malo vos puedas estar firme. Hay gente que se ha relajado. Tener armas significa que no se ha preocupado, porque las armas nuestras vienen de parte de Dios, de darle herramientas a tus hijos. Los apartan de la comunión, el entretenimiento por encima de la formación, de la educación. Hay más compromiso para llevarlos a una escuela que para llevarlos a un grupo de jóvenes, una clase bíblica o un grupo de niños. ¿Cuántas veces nos pasa exactamente lo mismo? Y cuando viene el enemigo, porque tarde o temprano se te va a venir, se nos va a venir, lo más triste es que te das cuenta que vos y tu familia no tienen armas espirituales. Estás condenado a la derrota, aunque Dios dice, si salís a pelear la vas a ganar. Tiempos de guerra. Fíjense, en segundo lugar también, o en tercer lugar, podemos parecer un ejército, pero sin autoridad de Dios. A veces nosotros los que cantamos y los que tenemos una imagen, una puesta en escena, una forma de comunicarnos, impresionamos como que hay poder y autoridad de Dios. Y muchas veces somos finalmente como el pueblo de Israel. Ahí en Éxodo dice una referencia que luego que Faraón deja ir al pueblo, atendé bien esto, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Te lo parafraseo así. Estaban a solamente días de heredar la promesa de Dios. Ellos habían salido dispuestos. Ahí fíjate el primer capítulo de Números, de Deuteronomio, que dice que Dios fue escogiendo los mayores de 20 años, hombres de guerra. Les dio una bandera para que cuando salgan se identifiquen, autoridad de Dios. Y empiezan a caminar, empiezan a marchar, y cuando están ya cerca, pero tenían que pasar por la tierra de Filistea, Dios dice, no, vuélvanse atrás, van a ir por otro caminito, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease el desierto del Mar Rojo. ¿Sabes cuántos años empezaron a dar vueltitas? ¿Cuántos, teólogos? 40 años. Lo que era 3, 4 días se transforma en un periplo de 40 años. ¿Por qué? Si eran un ejército. Subieron los hijos de Israel de Egipto armados, los subrayé. Entonces muchas veces no tenemos las herramientas, muchas veces estamos distraídos ante la realidad espiritual, muchas veces nosotros parecemos que somos superpoderosos espirituales y cantamos esas canciones que manifiestan autoridad de Dios, pero dentro de nuestro corazón hay temor. Dentro de nuestro corazón hay rebeldía, hay orgullo y tantos otros enemigos que nos limitan. Y Dios dice, aunque parezcas un poderoso, empezá a dar vuelta hasta que por ahí se te caiga alguna ficha en la cabeza y madures y estés preparado para que Dios te haga entrar a la buena tierra. Hay que tener una buena actitud en los tiempos de guerra. Hay que saber que estamos en los tiempos de guerra. Usted dirá, pero yo vengo a descansar en el Señor. Quiero decirte que este no es el lugar. El lugar del reino de Dios es un lugar de conflicto, un lugar de permanente guerra espiritual. Y estos son tiempos de guerra donde hay que estar despiertos. Despiertos con la familia, despiertos con los hijos, despiertos con tu interioridad, despierto con tu sensibilidad espiritual. La iglesia está en una permanente guerra espiritual. No somos un pequeño grupo muy feliz, somos para Dios un ejército, una iglesia triunfante, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Eso es lo que Dios quiere. Necesitamos cambiar la actitud. Vos como hombre de tu casa, como mujer de Dios, como un siervo de Dios, cambiar la actitud porque estamos en tiempo de guerra. Tu vida espiritual está en constante conflicto espiritual. Y usted dice, pero yo quiero seguir viviendo. Sí, vamos a seguir viviendo. Seguimos construyendo nuestras vidas, nuestro futuro, el día a día. Seguimos negociando, soñando, proyectando. Pero la iglesia debe adoptar el modelo Nehemías. ¿Qué es el modelo Nehemías?
que mientras construían tenían todas las herramientas para construir, pero en la otra mano tenían una espada ceñida. Usted tiene que saber que hoy la tiene que pelear, que tiene que seguir viviendo la vida. Usted viva como si va a vivir 200 años, pero la espada en la mano significa que lee los tiempos y cuando hay que dejar la construcción, usted se mete a guerrear porque usted tiene que perseverar hasta el fin, porque tiene mucha responsabilidad en este conflicto espiritual. ¿Estás conmigo en esto? Si estás muy tranquilo, si vos decís, a mí no me pasa nada, es que el diablo ni me molesta, yo te diría, desconfía de tu fe. Si vos decís, nunca tengo un conflicto espiritual, eso le pasa a los locos evangélicos, son raros, se le meten en cosas raras, son muy místicos. Pero si vos no tenés algún conflicto espiritual, si vos no tenés alguna situación donde realmente tu vida hasta espiritual y a veces hasta física está en peligro, probablemente tengas que desconfiar de tu fe. ¿Por qué? Porque la fe es probada. Y porque, como nos dice Pedro, sean sobrios y estén velando, atentos, alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si vos abrazaste la causa de Cristo, vas a tener un gran enemigo con un montón de ejército atrás que se llama el adversario, el diablo. Él vino para destruir y él quiere destruir toda tu vida. Quiere destruir tu salud, quiere destruir tu mente, quiere perturbar tus emociones, destruir tu matrimonio, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu ministerio, te quiere aniquilar. Ese es Satanás. Por eso es necesario, y esta palabra es para sacudirte, que entendamos que estamos en tiempos de guerra, atentos y alerta. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Si la fe te lleva al cielo y te sostiene en el camino, vos tenés que pelear una buena batalla, porque los de fe peleamos batallas. Y Pablo se estaba muriendo y entre todo lo que le dice es, yo ya he peleado mi buena batalla. Todos tenemos una batalla que pelear, cada uno de nosotros. Y lo prepara Pablo a Timoteo y le da ahí un consejo que yo lo tomo hoy. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que está diciendo acá, que algunos militan la fe y otros no militan la fe. El que milita, el que está en un pacto y compromiso y ejerce su posición de ser un soldado de Jesucristo. Y el que milita no se enreda. El que milita tiene discernimiento espiritual, que donde hay algo que lo va a enredar, se sale de eso, soluciona. Es más, si se equivocó, pide perdón, salva la ofensa, no se enreda. O sea, el que no milita, si vos no militás la fe, la tocás de oído, probablemente vas a ser una persona que se enreda en los negocios de la vida. Hay gente que no está militando, ya se enredó en los negocios. Su energía, su interés, su prioridad está en otra cosa, pero no en militar en el ejército del Señor. Por eso, el que milita no se enreda y por último dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, agrada a Dios. Quien milita no se enreda y agrada a Dios. Va de nuevo, quien milita no se enreda y agrada a Dios. En una guerra hay que atacar y hay que defenderse. Hay que defenderse y también atacar. ¿Cómo nos defendemos nosotros en nuestro tiempo de guerra espiritual? En Jesucristo. ¿A dónde vamos a ir a tener seguridad? Cuando nosotros estamos atacados, cuando estamos en medio del conflicto espiritual, nuestro refugio se llama el Señor. El único refugio se llama Jesucristo. Por eso el Salmo y tantos de los salmos dicen, por ejemplo, el 91, diré yo, proclamaré, me hago cargo de mí, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estás seguro.
Pero estar en el refugio de Dios significa tener una relación con Dios, porque el Salmo 91 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo lo libraré. El que habita, no el que está de paso en la presencia, es el que es guardado por el Señor. El refugio significa mantener y cultivar una relación firme, estable con el Señor. Él me esconderá en lo reservado de su tabernáculo, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio. Por eso en la guerra tenés que buscar dónde disparar, tenés que ir al Señor. Asegúrate que el Señor te esté guardando, que te esté cuidando. ¿Cómo lo haces esto? Teniendo una relación con el Señor. Hoy tenés que afirmar tu relación con el Señor. Si no recibiste a Cristo, tenés que recibirlo para que Él en tu vida pueda estar habitando y vos estés seguro, ¿sí? Pero vamos con el ataque, ¿Cómo funciona esto del ataque? 2 Corintios hay un versículo que Pablo nos enseña cómo atacar. Y él dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, ahí me gustó. Yo sé cómo me defiendo, el Señor me defiende, pero en la guerra también tengo que atacar para ganarla. Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, yo no gano esta batalla espiritual con mi nivel de educación, con mi carisma, con mi dinero, con cosas de mi personalidad. Si no son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Familias, hemos perdido muchas batallas. Como iglesia hemos perdido muchas batallas. Quizás porque te has descuidado de tener las armas espirituales que te aseguran el poder para tener victoria en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos visto destrucción de matrimonios, destrucción de familia, hijos que están en el pecado, disoluciones, simplemente porque la gente iba o simpatizaba con la iglesia, pero nunca tomaron estas armas espirituales? Son las únicas que nos aseguran la fortaleza de Dios para vencer. Y yo tengo acá la primera arma espiritual que todos tenemos la posibilidad. Y diga conmigo cómo se llama. Se llama la adoración. La adoración. No es la musiquita, es la adoración. La adoración significa algo espiritual, algo que nosotros podemos practicar, algo que nosotros hacemos regularmente, y si lo hacemos, lo tenemos que hacer en el espíritu para entrar en la atmósfera donde Dios se manifiesta. Dios es espiritual y la adoración debe ser espiritual. Y es una de las armas poderosas que el Señor nos ha dado. Humanamente, mirando la adoración, podemos ver gente cantando, levantando las manos, pegando un grito, danzando, cosas que por ahí no tienen mucho sentido. Pero cuando nosotros hacemos una adoración, la adoración es requerida por Dios, es respaldada por Dios. Y para hacer la adoración espiritual necesitamos tener un corazón en obediencia. Se me viene a la imagen los muros de Jericó. Y ahí exactamente en Josué 6, que podés después seguir el relato, vas a ver que ahí Josué 6 dice que estaba el pueblo acorazado, el pueblo de Jericó, y estaban la gente de guerra. O sea, todo el lenguaje que se habla alrededor de eso es un lenguaje de un tiempo de guerra. Y Dios le empieza a dar una estrategia. Van a empezar a caminar. Nos estamos equivocando, queremos armas. De hecho, el ejército de Israel tenía armas naturales, pero Dios dice, empiecen a caminar una vueltita por día por 6 días. Más el séptimo, ustedes van a hacerle 7 vueltas. Y una vez que den las 7 vueltas, cuando se toca ese instrumento que hace una llamada a la proclamación, ese cuerno o esa bocina, entonces todos van a gritar. O sea, si vos querías tener victoria ese día, no servía. Vos decís, no, mi personalidad no es así. Yo adoro con el espíritu. No, y Dios te decía, tenés que gritar. Mirá, Lula, si Dios te dice, tenés que danzar.
Apaguen los celulares, por favor. Porque la adoración no es como me siento ni lo que pienso. Es como Dios me dice que la haga. Entonces, cada cosa que es una manifestación natural en lo espiritual tiene un poder con el respaldo de Dios. Y cuando yo levanto mis manos es una señal de victoria, de rendición. Cuando me postro, cuando aplaudo al Señor o cualquier otra manifestación. Y así fue. Empezaron a gritar, a glorificar al Señor. Empezaron a tocar con los instrumentos y automáticamente esos muros se derribaron. Vos tenés, yo tengo como un arma espiritual para destrucción de fortaleza la adoración, que es poner en alto al Señor. Y cuando nosotros le adoramos, lo podemos adorar con música, nos emocionamos y sé que Dios se está manifestando en ese tiempo, pero puedo estar solo en mi casa sin música y adorando al Señor. La adoración es poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Había un tal Josafat. Lee la historia de Josafat, Segunda Crónicas capítulo 17. Es hermosa la vida de Josafat. Hizo las cosas bien. Dios le daba prosperidad, reconocimiento. Pero un día se va a complicar. Los bendecidos se nos complica la vida también. Vienen 2 reyes sobre él. Él empieza a tener temor. Y cuando pienso que el enemigo viene sobre la vida de Josafat, pienso también cuando el enemigo viene sobre nuestras vidas. De pronto estás bien y hay un pequeño dolor y te viene un parte médico y te dice, ¿sabes qué? Hay un tumor, hay un cáncer. Viene la noticia sobre tu hija, tu hijo de algo desagradable. Viene algo que atenta sobre los papeles, sobre todas tus pertenencias. Cuántas situaciones, juicios en contra. Y así el rey Josafat estaba recibiendo toda esa intimidación. Y lo primero que hizo es buscar al Señor. Y se levanta una voz profética. Por eso qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Y le dice, no tengan miedo, rey, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande. Porque, y este es el principio, no es de ustedes la guerra, sino del Señor. La palabra te viene a revelar que tus problemas para Dios no son problemas. Pero tenés que verlo como una oportunidad para poner en alto al Señor. Y Él es el que pelea nuestras batallas. Yo tomo esa palabra. No hagan nada, rey. Estén quietos, vean la salvación del Señor con ustedes. Salgan contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. ¿Y sabe qué dice la historia? Que se levantaron muy de mañana. Y así como lo hizo Josué, que llevó el arca del Señor mientras daban la vuelta, presencia de Dios, alabanza, adoración, en un marco de obediencia. Puso los sacerdotes y empezaron todos a tocar sus instrumentos y decían, bienaventurado sea el Señor, glorificado sea el Señor para siempre, es su misericordia. Y empezaron a alabar al Señor y alabar al Señor. Usted dirá, ¿con eso se pelea? Sí se pelea con eso. Porque si Dios dice, no hagas nada, adórame, el Señor se hace grande, Él pelea nuestras batallas. Y la historia dice que se levanta el ejército, los 2 ejércitos que lo tenían rodeado, y se empiezan a matar entre ellos. Yo lo que quiero decirte, en el tiempo de guerra no debemos cesar de adorar al Señor. Estaba Saúl perturbado por un espíritu. Traen un músico, pero era un adorador. Y no era un músico cualquiera, era un hombre de guerra. El Señor estaba con él. Quiero decirte que hoy tenés que levantarte como un adorador. No podés dejar que el enemigo te siga subyugando. Vos fuiste llamado para vivir en la victoria del Señor. Dice Isaías 30. Esto es revelador. Cada golpe de la vara que el Señor descargue sobre ella. Está hablando de Asiria, un enemigo. Cada golpe de la vara que el Señor descargue sobre ella será con panderos, con armas, con arpas, con guitarras, con bajo, con baterías, con teclados, y el Señor peleará por ellos. Y con fuerza del cielo, dice una traducción, peleará contra el enemigo, y en dura batalla el Señor los aniquilará. Cada golpe que da el Señor también será con instrumento y con alabanza al Señor. Amén. La segunda arma estaba más rapidito.
La segunda arma, no en importancia, sino porque tiene que tener un orden nomás, se llama la oración. La primera es la adoración, la segunda es la oración. Cada vez que encontramos en la palabra que alguien estuvo en aprieto, en enfermedad, que lo asediaron los enemigos, que las cosas venían a intimidarle, siempre encontramos que oraron al Señor. Desde el pueblo de Israel, que después de 40 o 400 años, mejor dicho, ellos estuvieron diciéndole al Señor, Señor, sálvanos. Clamaron, clamó Isaías, clamó Jeremías, clamó Daniel, clamó David. Clamaron todos al Señor. Y cada vez que el enemigo intimide, hay un arma que se llama la oración. La oración me está conectando al lugar de gobierno, donde el Señor está reinando. La oración trae revelación espiritual. Estaba Eliseo con el siervo tenía un miedo el enemigo. Dice, no tengas miedo. Y oró. Y el Señor trajo revelación y dice que empezó a ver que a su favor había ejércitos de ángeles peleando. Pero había gente que tuvo que orar. Por eso la oración mueve el ejército de Dios a nuestro corazón. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué haces cuando estás intimidado? Hay que orar. Y hay que clamar, porque cuando clamamos el Señor se manifiesta. El Salmo 107 habla de un pueblo siempre oprimido. Me gusta ese salmo. Y hay unas perlas terribles, porque dice que les iba todo mal, se cayeron, no había quien los levantase. ¿Te recuerda alguna historia de tu vida? Se cayeron, no había quien los levantase, quien los ayudase, pero luego clamaron al Señor en su angustia. Es que en la angustia uno no tiene ganas de hacer nada. Pero el consejo de la palabra es, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Pero ¿está alguno triste? Que dice, haga oración. Ellos clamaron en la angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. Él los redimió del poder del enemigo. ¿Cuántos pueden decir, el Señor escuchó mi clamor? El Señor escuchó mi clamor. Ayer tuve que ir a la guardia. Esta semana fue complicada para mi salud. Tenía realmente un exceso de agenda y mi cuerpo no me dejaba mentir. Así que gracias a Dios, unas placas, algunos rayos, algunos chequeitos ahí, está todo bien. Una cuestión de quizá un poquito más de descanso y alguna cosita más. Pero ahí se me vino la imagen que hace 2 años y medio casi me morí en ese sanatorio. Cuando la doctora de urgencia me dice, tenés que ir ya al quirófano, adelantó turnos, me dice, todo dentro tuyo estaba necrosado. Necrosado significa todo ya carbonizado. Y a partir de ahí sé que mi esposa, las chicas, la iglesia empezó a orar. Lo que parece un detalle de estar internado puede costar tu vida. Ahí el Señor se manifiesta. Hay tantos testimonios. Yo me acuerdo hace 2 años en pandemia, estábamos en los cultos virtuales acá en lo de los Hipólito, y después siempre había como alguna picadita, algo como si estaba bien lo místico y después venía la mástica, ¿no? Pero yo la vi a Alba, que Alba no comía y estaba así Alba. Yo digo, para que Alba no coma y no convide, esto está mal. 1 semana que estaba con dolor. ¿Y qué te pasa? Es que tengo divertículos, que no son divertidos, son divertículos. Y le dije, bueno, cuando sea la ocasión vamos a orar. Y me hice el distraído. Y Alba en un momento dice, ¿y por qué no oramos ahora? Y yo digo, ahí hay fe, esta se va a sanar. Y le digo, Alba, te vas a sanar ahora en el nombre de Jesús, porque la fe se manifiesta. La fe reacciona. Si alguien tiene fe, es más, se tira de cabeza caliente, orame porque el Señor me va a sanar. Si no tenés fe, aunque te digamos levanta la mano, tírate al piso, que te traigan en camilla, no lo vas a hacer. Oramos al Señor, te dije, tráenos el certificado. El Señor la sanó, al otro día estaba comiendo hasta el día de hoy y está sana para la gloria de Dios. Pero hay que orar, si no somos nosotros. Reclamamos la promesa de Dios.
Entonces, primera arma, la adoración. Segunda arma es la oración. Y la tercera, ¿cuál será? Esta me gusta porque hay un pastor acá de nuestro equipo que siempre hace tanto énfasis. La tercera es la palabra. ¿Por qué? Porque nos escudamos, nos refugiamos, pero la palabra es una espada, es un arma predilecta en el ataque. Ahí Pablo, cuando le dice pónganse toda la armadura de Dios, o sea, si no te pones toda la armadura de Dios, no vas a pasar el conflicto espiritual. Pero él dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, lo que usa el Espíritu para atacar es la palabra. Es la palabra. Esta herramienta es una herramienta de autoridad. Satanás no va a respetar nuestra imagen, nuestras palabras, elocuencia o sabiduría. Lo que Satanás está sujeto es a la palabra de Dios. Él no puede contra la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, fue atacado. Satanás ahí quiso robarle todo el ministerio, matarlo y destruirlo. Sin embargo, este Jesús, Hijo de Dios, usó la herramienta y el arma de la palabra de Dios. Recurrentemente le está diciendo ante cada acechanza, escrito está, escrito está. Satanás no pudo contra el poder de la palabra de Dios y se tuvo que tomársela. Hay una palabra que tenés que tomar. Tenés que amar la palabra. Por eso cada mañana metete en la palabra de Dios, metete en la palabra de Dios y como bien dice Pedro, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Dejate de dar por hecho que te mandan un devocional, que ni siquiera abriste la Biblia, alguien lo abrió, lo meditó, te lo escribió, te lo mandó para decir, yo ya estoy lleno de la palabra. Llenate de la palabra del Señor. Adoración, oración, palabra de Dios y para esta ponete de pie. Pero mantenés atención, porque creo que es el contexto y el ambiente por excelencia que es un arma irresistible en los tiempos de guerra. Y escúchame bien, Hay algunos que dicen, yo adoro al Señor. Me meto en el espíritu, cada vez que adoro, hay cárceles que empiezan a quebrantarse, ataduras que empiezan a soltarse. La adoración manifiesta a Dios. La adoración con música le revienta al diablo. ¿Saben por qué? Porque él era músico. Y hoy los verdaderos adoradores somos nosotros. O sea que tenemos un ministerio que antes era del diablo. Lo perdió, lo tenemos nosotros, que es de poner al Padre en alto. Tenemos la oración. La oración es una puerta de entrada a la misma presencia del Señor. Si vos querés, tenés que pedir. Si vos querés conocer el corazón de Dios, tenés que hablar con Él. Si vos querés que el Señor te escuche, tenés que aprender a clamar, decir, ¿sabes qué, Señor? Hacé un milagro porque me ahogo. Y yo estoy dando esta palabra de fe, porque no podemos andar contando la historia de cada uno. Hay gente acá que en estos días le dieron chequeos de cáncer. Preciosos, preciosas hijas de Dios. Podemos clamar al Señor. Podemos clamar al Señor. Nuestro respaldo es la palabra de Dios. Siempre va a haber una palabra que Dios pone en nuestro espíritu para tener una autoridad e ir a la carga en el nombre del Señor. Pero esta cuarta es una de las armas que Satanás, que usa todos los recursos, creo que usó mucho la pandemia para esto. Si hubo mucho de la pandemia, fue que Satanás nos quiso aislar. Quédate en casa. Fuimos más obedientes al quédate en casa que no dejarte de congregar como algunos los tienen por costumbre. Te digo algo, el quédate en casa ya pasó hace rato. Todo pasa, la palabra de Dios permanece. Por algo Dios te dice, no dejes de congregarte. Por algo el Señor dice que Él envía bendición y vida eterna en la congregación de los justos.
Por eso, una de las armas es un contexto, y la cuarta y última para este día es la comunión con la iglesia. Es la comunión con la iglesia. Mira, si no viniste el miércoles, te perdiste un poema, una palabra de sabiduría acerca de lo que es el poder de la unidad en la iglesia. Tocó esa palabra, marcó. Pero tenemos autoridad, no en nosotros mismos, sino en relación con el cuerpo de Cristo. Si hay algo que Satanás va a hacer, lo que tenga que hacer es aislarte de la comunión. Va a usar cualquier detalle para que no te congregues. Y ¿sabes qué? Algunos dicen, es que la comunión es espiritual. Pero Hechos me dice que estaban juntos, unánimes, en un recinto y que estaban sentados, como dije el otro día. No estaban ni parados ni apurados. Y lo digo con autoridad del Señor. Si estás esperando el amén para llevarte la bendición y no saludas a nadie, yo te diría, amá la comunión. Porque la eternidad va a ser compartir eternamente entre nosotros con el Señor. La bendición y la autoridad de Dios viene para nosotros como iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Amén. Dice su palabra que el Señor tomó la autoridad, sobre toda autoridad, y lo dio por cabeza a la iglesia, lo cual es su cuerpo. Cuando estamos juntos en unidad de espíritu, hay poder de Dios. El diablo no puede con nosotros. Y hace la práctica. Si querés tener unidad con alguien de la comunión, de la congregación, tendrías que hablar, orar en la semana. Con alguien tenés que tener trato, interés. Yo creo que estamos en un tiempo de manifestación de Dios, pero estamos en un tiempo de guerra. Amén. Dice la palabra, y termino con esto, que el reino de los cielos se hace fuerte. El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y lo arrebatan quién? Los violentos, los hombres y mujeres de guerra. Cierra tus ojos por un momento. En tiempos de guerra no te podés relajar, dice el Señor. Hay tiempos de guerra. Satanás está levantando sus últimos conflictos sobre la tierra, la humanidad, los creyentes, la iglesia. Este no es tiempo de que te relajes, de que estés viviendo divorciado de la realidad espiritual sobre tu vida, tu familia. Tampoco podés pelear esto que viene para destruirte sin armas. No sirve parecer un ejército, pero sin autoridad. Debemos entender que el enemigo está buscándonos, pero debemos resistirles en la fe, en la fe. Por eso en esta mañana recupera tu relación con el Señor. Que el Señor sea tu refugio. Si todavía no recibiste a Cristo, repetí más o menos conmigo: Señor Jesús, yo quiero venir a ti. Te invito a venir al centro de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Señor, estoy lejos de ti, pero creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Ven ahora a morar a mi vida. Ven a llenar mi corazón. Señor, yo te quiero declarar como mi refugio, mi lugar seguro, mi alto refugio, mi Dios en quien confiaré. Estás pasando por pruebas y dificultades. El Señor te esconderá en lo secreto de su tabernáculo. Si estás pasando por un tiempo de enfermedad, el Señor no te deja solo, no te deja solo. Jehová de los ejércitos pelea por tu vida. Si estás en un tiempo de dificultad, no dejes de adorar al Señor. No dejes de adorar al Señor, porque el Señor dice: poneme en alto, pero yo pelearé tus batallas. Estad quietos, dice el Señor. Estad quieto, no hagas nada, pero adora mi nombre.
Si tienes que humillarte delante del Señor, porque lo que estás viviendo quizás fue una consecuencia, pedile perdón al Señor. Restituí, humillate delante del Señor, pero recuperá esa fortaleza de Dios. Tomemos las armas espirituales que el Señor nos dio. Que la adoración no sean cantitos. La adoración es un golpe de autoridad de la vara de Dios sobre tus enemigos. La iglesia está adorando. Que tu corazón sea un altar. Que tu espíritu esté fluyendo en alabanza, en adoración. Es todo lo que en principio quiere el Señor. Lo demás va a pasar. Adorarle por la eternidad. Mientras adoramos, hay gente que está creyendo que el Señor pelea tus batallas. Adora al Señor.